Amigos, continuamos con lo que pasó. Como le habíamos prometido, traemos una interesante entrevista. Dirán que siempre digo interesante entrevista porque siempre son interesantes, porque pretenden ver la salud desde otra perspectiva. Traemos a un invitado y un tema muy pocamente tratado en los medios. Y de hecho, el invitado para muchos de ustedes es una persona anónima porque es desconocido y se mueve de un gran impacto en todo lo que tiene que ver con la salud, en el tema, en todo lo que tiene que ver en el ejercicio de la profesión médica, en todo lo que tiene que ver con la docencia, con la formación, y tiene un gran prestigio dentro de todo lo que es el sector salud y dentro de la clase médica. Pero ustedes difícilmente escuchen su nombre sonando. Pero no es una persona anodina. Anodina es que no ha hecho nada. Se trata del doctor José Luciano, cirujano y nutriólogo al mismo tiempo. Buenos días, doctor José Luciano. Muy buenos días. Es un placer estar aquí compartiendo contigo, Roberto Lafontaine, y con tu distinguidísimo público. Qué bueno que tú nos has traído a retarnos, porque lo que tú planteas de ver la salud desde otra perspectiva es muy, muy interesante, ciertamente, como ya anunciaste. Luciano, hay dos aspectos de la salud que están presentes, pero la gente no lo ve, porque son como el oxígeno. Nadie ve el oxígeno. El oxígeno solamente se ve y solamente conocemos su presencia cuando nos falta, porque en pocos minutos desaparecemos. Que es el tema de la nutrición y el estado de salud, y la importancia del mismo cuando el estado, lo que se le llama estado de salud, se pierde y caemos en la enfermedad para podernos recuperar del aspecto de la enfermedad. Por eso te pregunto, y el primer reto es, la nutrición desde esta perspectiva para conservar, para poder mantener el mejor estado posible de salud de la persona. ¿Qué es y cuál es su impacto? Bien. Quisiera tomar la pregunta desde un asa, coger como un asa para agarrarle esta sartén, porque parece algo como tan sencillo porque estamos vivos y a menudo a veces hasta creemos que disfrutamos de salud, pero la salud pudiera definirse como una medida de la calidad de vida. Si no tenemos buena salud, nuestra calidad de vida es mala. Si nuestra salud es aceptable, mediocre, pues también así mismo es nuestra vida. Y si nuestra salud es francamente mala y estamos incluso en riesgo de morir, bueno, pues ya no tiene significado incluso la vida. Y nosotros vemos cómo también la vida está intrínsecamente relacionada con lo que comemos, en cómo nos alimentamos, desde los microorganismos que pudieran ser menos llamativos, no vamos a decir que insignificantes, porque cualquier virus, bacteria, lo que sea, es significativo porque nos puede hasta quitar la vida, pero todos necesitan nutrirse, todos necesitan alimentarse de algún modo, y entonces es fundamental. Y ya hace más de 2700 años un sabio griego reconocía la importancia de alimentarse bien para nutrirse y evitar las enfermedades, porque nuestro alimento en gran parte constituye nuestra primera medicina. Si comemos saludablemente, si eso que comemos nos permite nutrirnos adecuadamente, vamos a disfrutar de una mejor salud. Pero si no nos estamos comiendo y nutriéndonos pertinentemente, nuestra salud se va a deteriorar en algunas personas por ciertas características más rápidamente y en otras más lentamente, pero somos lo que comemos. Y nuestra salud depende de eso, de cómo nos nutrimos, de cómo comemos. Por eso, como tú señalaste, están muy enlazados.
y tenemos que aprender a comer. Entonces, para no meternos en el mundo de cómo aprender a comer, de qué comer, de cosas, porque esto, tema importante, ¿de acuerdo? Pero lo tratan muchos colegas, muchos compañeros, otros que no son colegas, pero sin embargo tratan el tema muy bien. ¿Cuál es el impacto de la deficiente nutrición o de la mala nutrición en los órganos fundamentales del cuerpo? Por ejemplo, en el hígado, en los riñones, en el corazón, en el cerebro, en los vasos sanguíneos. Si tú pudieras decirlo así, de manera telegrafiada, ¿cómo, cómo daña o cuál es el impacto, precisamente el impacto que tiene en estos órganos? Bien. Cuando comemos tenemos que pensar bien en qué estamos ingiriendo, con qué estamos alimentando nuestro cuerpo, que para entendernos bien está separado en sistemas y estos sistemas están compuestos por órganos. Si comenzamos con el corazón es un órgano que depende absolutamente de la energía y esa energía viene por cierta clase de alimentos que comemos, los carbohidratos, azúcar y las grasas. Pero sucede que si nos excedemos en las cantidades de esto, vamos a enfermar nuestro corazón. Y cuando hablo de las cantidades, si ingerimos mayores cantidades de grasa de las que nos corresponde por nuestra edad, por nuestro sexo, por nuestra talla, por nuestra contextura física, por el nivel de actividades, pero no solamente eso, en las cantidades, sino hasta la calidad. Si el tipo de grasa que estamos consumiendo no es la adecuada, poco a poco se van a dañar las arterias, que son las que llevan la nutrición al mismo corazón. El corazón bombea sangre para todo el cuerpo, pero el primero que come, el primero que se alimenta es él. Hay una arteria que sale del corazón, que se llama aorta, que lleva la sangre a todas partes, pero a la misma salida de la aorta hay unas pequeñas arterias que se llaman coronarias y son finitas, como del grueso quizás del grafito de un lápiz. Sin embargo, son muy importantes, llevan sangre a gran velocidad a todos los rincones del corazón. Y si esa sangre está llena de grasa, poco a poco esas arterias se van a ir cubriendo de grasa en todo y se van a ir cerrando y se van a ir poniendo duras. Y de ahí vienen las enfermedades coronarias y de ahí vienen los males coronarios, la angina y hasta los infartos y la muerte. De ese mismo modo, las grasas pueden hacer efectos semejantes en el cerebro. Si el tipo de grasa y la cantidad que consumimos es tal como para que las arterias se vayan cubriendo en sus paredes y se van cerrando, como se cierran las tuberías de agua en nuestras casas, y se van cerrando, poco a poco le llega menos alimento, menos oxígeno, menos sangre oxigenada con los otros nutrientes al cerebro, y vienen entonces también las oclusiones de esas arterias, o se ponen duras y en un momento dado por una alta presión explotan y viene lo que la gente llaman derrames. Y así pasa en el hígado. Y también pasa, no en la misma medida, pero en los riñones, en los pies. Por eso hay algunas personas que llegan a enfermarse a perder los pies. En el hígado hay otro componente más importante aún que las grasas, los azúcares. Y especialmente un tipo de azúcar que se usa mucho ahora en los alimentos procesados, la fructosa. Los azúcares, cuando lo ingerimos en grandes cantidades, ellos se almacenan temporalmente en el hígado en forma de glucógeno. Y si ingerimos muchas comidas azucaradas o también muchos productos con harinas muy refinadas, mucho pan, mucha pizza, muchos bizcochos, mucha bollería, entonces esas harinas que se transforman en glucógeno se van depositando, o lo que tiene fructosa, que no se procesa muy bien en el hígado, se acumula y viene lo que se llama hígado graso, que hay diferentes etapas: hígado graso 1, hígado graso 2, que es moderado, hígado graso 3, y de ahí viene cirrosis. Entonces, por donde quiera vemos los efectos de una nutrición inadecuada. Y incluso hay otro fenómeno que la gente piensa, bueno, pero vamos a ingerir mayormente proteínas. Excelente, las proteínas son
forman las estructuras principales de nuestro cuerpo, los músculos, tienen que ver mucho con las hormonas y con muchas enzimas, muchas sustancias imprescindibles. Pero si abusamos de ella, como pasa en algunos deportistas, hay una proporción que debemos ingerir de proteínas. Si las excedemos, forzan el riñón y se enferman. Vienen también otras enfermedades. Entonces, hay algo que debemos tomar en cuenta en todo, es el equilibrio, porque la malnutrición puede manifestarse por defecto, cuando no comemos suficientes alimentos calóricos como las grasas y los azúcares. Entonces vamos a desfallecer, vamos a rebajar quizás más de la cuenta. Cuando no ingerimos suficientes proteínas, vamos a tener también problemas de salud que pueden deteriorar rápidamente nuestra vida, pero si lo comemos en exceso, hay la malnutrición por exceso. La primera, por defecto, le llamamos desnutrición a menudo, y por exceso viene sobrepeso y obesidad en diferentes grados. Esta obesidad puede ser grado 1, grado 2, que ya es una obesidad ya moderada y de impacto en la salud, y grado 3, que le llamamos obesidad mórbida o patológica, en la cual las personas ya van a tener otras condiciones, hipertensión, diabetes y muchas condiciones, hasta malignidades, se incrementa el riesgo hasta de cáncer. Entonces, en la nutrición, el equilibrio, para mantener ciertos estándares de una buena alimentación, comer en las cantidades suficientes, pero no en exceso, comer en la calidad adecuada y comer en las proporciones adecuadas de los alimentos, para que entonces nuestra vida tenga calidad, una calidad relacionada con la alimentación. Y siempre debe compensarse con actividad física. Entonces, no hay manera de que digamos, yo voy a hacer una dieta para rebajarlo, para ganar peso, si no hacemos actividad física, que es la no programada, como caminar, barrer, esas cosas, o ejercicios que son programados con un fin específico, o deportes dentro de un rango de organización que nos permita disfrutar de salud, pues también vamos perdiendo la batalla. Entonces tú confirmas con esto una máxima. Esta máxima no viene en realidad de Sudamérica, que así como tú vives y trabajas, te enfermas y mueres. Sí, es cierto. Ahora bien, la introduzco con esta máxima la segunda parte de tu expertise. Ya la gente ha comprendido cómo se enferma, por qué se enferma, ¿de acuerdo? Pero la gente supone, bueno, está bien, yo me doy mis tremendas harturas y solamente hemos hablado de la enfermedad y nutrición, ¿de acuerdo? Pero hay otros factores de medio. Yo me doy una hartura y voy donde un médico. Me curé, me sigo hartando. O si no, si mi enfermedad es más grave, necesito hospitalización, me internan en una clínica o en un hospital. Bueno, y ahí yo recupero la salud que había perdido. Luciano es experto en seguridad de la atención al paciente, seguridad en los servicios de salud. Luciano, esto es tan cierto. Es cierto que cuando uno acude a un servicio de salud, lo único que puede hacer es recibir atención para curarse. Es cierto que no hay incidentes que le pueden agregar al daño a la salud que tú llevas, otra patología, otra enfermedad. ¿Esto es tan cierto? Bien. Por lo general, quienes acuden al médico típicamente van porque están enfermos. Todavía, sobre todo en países como el nuestro, no existe esa cultura de yo chequearme regularmente, hacerme chequeos preventivos para detectar a tiempo, para evitar algunas condiciones. Pero el producto que llega a la consulta, que va a la clínica, que va al hospital de cualquier nivel, es un enfermo. Y lo ideal es que lo que salga de ahí, de esa consulta, de esa visita al médico, al odontólogo, al hospital, a la clínica, sea
una persona sana, pero no es así. Es verdad que una gran mayoría de las personas pueden encontrar alivio, otros pudieran encontrar curación con la ayuda de Jehová Dios, pero de vez en cuando hay quienes se complican más y se mueren y no tiene esa complicación o esa muerte relación con la enfermedad que lo llevó, sino con eventos adversos que pueden ocurrir dentro del ámbito hospitalario. Porque aunque de buena fe los médicos, los bioanalistas, las farmacéuticas, las enfermeras, todos tratan de hacer lo mejor en favor de ese paciente para que se recupere, pero como humanos imperfectos ocurren cosas que no siempre son las que deseamos. Y no solamente ocurren porque tienen que ver con nuestro accionar como profesionales, como técnicos de la salud, sino también depende de los recursos, del ambiente. Hay muchas cosas que inciden en que ocurran incidentes que no son de lo mejor. ¿Qué es, o sea, tú lo que estás diciendo, que uno sea a un consultorio o sea un hospital de un nivel complejo? Cuando digo hospital es hospital o clínica, ¿de acuerdo? Exacto, No nos estamos refiriendo al nivel público. Del nivel complejo se presentan incidentes que le pueden agregar una situación de salud diferente a la que trajo la persona o provocar que se agrave la misma. Entonces, tenemos que comenzar definiendo qué es un incidente. Bien, en este sentido, pudiéramos poner el ejemplo con el cual comenzamos de las enfermedades del corazón. Una persona llega con un dolor en el pecho intenso y tiene 50 años, obeso, es diabético, y el médico tiene la impresión de que ese paciente tiene una angina de pecho, un dolor pectoral, y que puede empezar a hacer un infarto. Y probablemente tenga mucha razón. Entonces empiezan las evaluaciones correspondientes. Y confirma por el electrocardiograma que ese corazón se está dañando y manda a hacer otros estudios. En lo que se avanza en este proceso, el paciente en los primeros minutos, en pocas horas, sigue desarrollándose su problema y muere. Él murió por una complicación de una enfermedad arterial coronaria, de una arteriopatía coronaria. Y es una muerte que pudiera haber sido prevenida si él quizás hubiera acudido antes al médico a un chequeo. Y eso pasa. Eso es lo que se llama una serie de complicaciones de la enfermedad. Pero a veces vamos a pintar este mismo paciente. Él llegó al hospital y el médico brindó las mejores atenciones posibles y se pudo detener ese proceso en sí. O sea, no avanzó esa coronariopatía, esa enfermedad de la coronaria, a que hiciera un infarto y se muriera. Sin embargo, a ese paciente, dentro de la atención, se le puso un catéter por una vena, que es un tubito para hidratarlo, para pasarle los medicamentos, y también dentro de la atención, para vigilarlo, se le puso una sonda urinaria para medir la cantidad y las características de la orina en lo que él está hospitalizado. Pero ¿qué pasa? Que en esa sonda él no tenía problemas urinarios, francamente, era sencillamente para darle un seguimiento. Y por alguna razón, cual que sea, hizo una infección de la vía urinaria. Él no llegó con infección de la vía urinaria. Él la adquirió en la serie de procedimientos que se le hizo. O, todavía más frecuente, en ese catéter que se le puso. Por decir, joven, eso le puede pasar a cualquiera que le canalicen una vena. Hizo una inflamación de la vena, eso se llama flebitis. La mayor parte de las veces, después que se retira el catéter, si no han pasado más de 4, 6 o 24 horas, eso se le pone paño tibio y pasa. Pero a alguna persona, ese catéter que se le puso ahí, sencillito, y se mandó para su casa 1 o 2 días después, esa vena sigue inflamada, nadie le dice qué hacer, y en esa inflamación hay microorganismos. Esos microbios pueden viajar. Y a una persona sana que no tiene problemas del corazón, algunos microbios de eso se siembran en las estructuras del corazón, en las válvulas, Luciano, y 6 u 8 años después se muere. Y es un evento adverso. El problema de estar en la televisión, que es que en el momento emocionante le dice, párate, tenemos que cumplir con unos compromisos. Claro que sí.
Volvemos con el doctor Luciano. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Este 18 de febrero, no te pierdas todas las incidencias del proceso de votación en las elecciones municipales. A través de la cobertura especial Panorama Electoral 2024, estaremos en cada rincón para conocer el desarrollo de este crucial evento democrático. Panorama Electoral. Análisis, información exclusiva, entrevistas con los candidatos de tu demarcación y el pulso en tiempo real de la participación ciudadana. Panorama Electoral 2024, domingo 18, desde las 6 de la mañana, por VTV Canal 32 y todas nuestras plataformas digitales. Señores, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor José Luciano. Estamos hablando de los incidentes que pueden ocurrir en el proceso de atención que pudieran agravar el estado de salud del paciente agregándole una patología que no tenía. Luciano, vamos a tener que, en estos minutitos que nos quedan, que abreviar y vamos a ver el tema de los incidentes. Te voy a mencionar algunos. Están, por ejemplo, los incidentes que ocurren por la misma administración clínica
que son todos aquellos procesos que inciden directamente en el paciente. Por ejemplo, son el relevo del equipo que te va a asistir en los servicios, el relevo del equipo asistencial, que es que pudieran llegar más tarde, no estar presente, el problema con las citas, la lista de espera, la derivación, la interconsulta, incidentes relacionados a la de alta médica, a la misma de alta cuando el paciente se va o a la misma cita médica, incidentes relacionados con la misma identificación del paciente, con el consentimiento informado. Háblanos un poco de cómo este conjunto de incidentes, y si tiene alguna experiencia que mostrar, puede agravar la salud del paciente o agregarle una situación de salud que no tenía. Sí, es cierto que en general la mayor parte de los servicios que brindamos en los centros de atención tenemos muchas irregularidades, no solamente a nivel público, sino a nivel privado, con los horarios, con las citas. Uno ve penosamente personas que andan a las 3, a las 4 de la mañana para tratar de llegar a un hospital a las 5, donde no le han abierto ni siquiera las puertas para coger una cita. Y a menudo se topan con que ya ese médico que quizás tendría que verlo, un neurólogo, un ortopeda, un cirujano, ya tiene una lista de 10 pacientes donde él nada más va a ver 10. Y es penoso lo que pasa la mayoría de las personas para coger una cita. Hasta a nivel privado eso se da. ¿Y se pudiera agravar su estado de salud por esta situación? Pero por supuesto que sí. Yo personalmente he conocido personas con problemas de dolor abdominal que han llegado referidos de una institución. Se sabe que no es un problema como un apendicitis o algo agudo que obligue a operarlo, pero lo mandan de rebote a una interconsulta a otra institución porque la mía no tiene o el gastroenterólogo o un cirujano que lo vea. Y entonces cuando llega a ese otro sitio a que el médico no puede asistir, los cirujanos a veces estamos en una cirugía en otro sitio por el pluriempleo. El gastroenterólogo tuvo que suspender su consulta porque se le complicó una videoendoscopía. Entonces ese paciente que llegó con un dolor que después se supo que tenía la vesícula enferma, cálculo, se agravó. Y esas piedras que quizás pudieron representar una colecistopatía aguda, que pudiera haber sido resuelta con una cirugía temprana, pues viajaron a otras partes, al colédoco, y ya ese es un paciente muy complicado. Y como persona, él y su familia están sufriendo, desconectándose de la productividad y eso. Y le hacen a los mismos médicos la labor más difícil. O como el caso que tú mencionaste ahorita, podemos utilizarlo a propósito. Una persona que llegó con un dolorcito, pendejo, excúsame que diga así, sí, en el pecho, y resultó que llegó a las 5, y esperando a las 10, 12 del día se muere de un infarto. Sí, y ocurre realmente esto de vez en cuando. Pacientes que tienen ese apremio. He conocido personas que han sido evaluadas, se considera que están comenzando a hacer un accidente vasculocerebral, que puede ser el llamado derrame o puede ser un espasmo, y está esperando horas y horas, y ya tiene un diagnóstico hecho porque se encontró un buen médico, y en esa primera hora ese médico dijo, no tiene esto, vamos a mandarlo a todo el hospital que tiene los recursos para aliviar ese problema y salvar esa porción del cerebro, pero que no apareció el transporte, que no apareció la ambulancia, que estaba ocupado el hospital y se agravó. Y queda con lesiones. Hay demandas por eso. Por eso, háblanos de los incidentes ocurridos por errores en la documentación. Sí, son, no dejan de ser... ¿Son frecuentes? Son frecuentes. Por ejemplo. Son frecuentes. Lo primero es que a menudo no se tienen los datos completos de los pacientes. A veces llega la gente sin documentos y por dar el nombre da un apodo. Y después, para cursarle esto en una institución hospitalaria, porque en las clínicas, para desgracia de los pacientes, todo se detiene cuando en la recepción. No avanza el paciente. Si no tiene la documentación correcta, no avanza. Y a veces una vida recuperable por mecanismos de gestión, administración y dinero, se detiene todo ahí. Pero hasta en los hospitales
ocurren problemas porque por una mala identificación, si hay un paciente que se llama Juan Pablo Pérez Medina y otro que se llama Juan Pablo Pérez Luciano, y entonces se llevó a Juan Pablo Pérez Luciano a operarlo de una catarata de un ojo, pero Medina lo que tiene es un problema de la nariz y ya Mira, ustedes saben qué lío, y pasan esto. Perdóname que te interrumpa, no es la costumbre, pero escuchándote hablar a ti sobre este tema de la seguridad del paciente, me recuerdo yo que tú contaste un caso que ocurrió en el antiguo hospital Dr. Luis Eduardo Aybar con un problema de hígado, de un paciente que porque quería que le hicieran el procedimiento a él, hizo un cambio de nombre y cuando se le hizo hubo un error. Por favor, este incidente documentaría, sería bastante gráfico para que las personas entiendan a qué nos estamos refiriendo. Sí, hay personas que incluso quieren hacer uso de la seguridad social y no tienen la documentación ellos, pero usan la de un hermano, la de un amigo, de un vecino y llegan a una institución buscando una solución a un problema de salud. Y eso trae algo todavía más complejo. Nos pasó con un paciente que llegó con un cuadro de apendicitis y en lo que se revisó la documentación, alguien vio como que no se parecía tanto el rostro y decía, no, ese soy yo. Y resulta que la persona a quien estuvimos a punto de operar era un delincuente. Por ciertas razones que se investigó, pues se llegó a la conclusión de que ese paciente que tenía realmente una apendicitis tuvo que ser operado en una institución militar porque se le estaba dando seguimiento. Y a ese se resolvieron dos problemas. Se resolvió la apendicitis y se resolvió un problema de que la sociedad lo estaba buscando. Pero ha habido casos en que las cosas no terminan tan bien. Pacientes en los que los errores administrativos han conducido a errores médicos por una identificación incorrecta o un lugar incorrecto. En un lugar incorrecto. Y los incidentes que se refieren a la infraestructura, a la misma construcción del sitio, que no tenga los elementos o no tenga la circulación arquitectónica planificada, que debe ser planificada para una institución de salud. Sí. Sabemos que buena parte de nuestras instituciones se han ido haciendo, empatando. En el sector privado es muy frecuente. Se comienza en una casita pequeña y termina un monstruo de clínica hecha con empates y entonces no tienen esa infraestructura incluso para la circulación. Eso incrementa el riesgo de caídas, incrementa el riesgo de que se pueda mover rápidamente con las camillas. O sea, hay pocas instituciones, no llegan aquí a 10 en todo el país, donde hay más de 400 reportadas, que tengan buenos pasillos e infraestructura adecuada. Desde que una persona pisó la acera de un hospital, no debe de caerse. Y se caen porque a veces la acera está irregular, está rota, han hecho muchos arreglos, hay algunos empates. Y el transporte con las camillas, con la silla de ruedas, debe de ser bien fluido. Y adentro no debería de haber filtraciones, no debería de haber fallos en la luz, en cirugía, en cuidado intensivo. Todos esos son fenómenos que afectan nuestras estructuras y que se tienen que estar trabajando constantemente para evitar que ocurran eventos adversos porque cayó una capa de pintura en un abdomen que está abierto o porque se contaminó una prótesis de cadera porque se cayó una pieza de una lámpara, que es terrible porque son cosas que deberían de ser estrictamente limpias, pero ocurren esos eventos y deben de documentarse porque debe de haber un registro en cirugía para ayudar a proteger a ese paciente y disminuir el riesgo de que ocurran más eventos semejantes. Para poder unir tus dos expertise, tus dos especialidades por el cual te hemos traído a hablar este tema aquí, la evaluación incorrecta del estado nutricional de un paciente al proporcionarle un servicio de salud pudiera interferir con el proceso de restablecimiento de la misma hospitalariamente ya interno. Claro que sí. Comenzando porque no se hace. La mayoría de los casos no se está haciendo evaluación al paciente que sí lo amerita. Debería de hacerse un cribado, filtrar cuáles necesitan una evaluación más minuciosa del nutriólogo, el nutricionista,
que está reglamentado dentro de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Hay más de 1.000 personas capacitadas y muchas están trabajando en los hospitales y no los llaman. Si no se evalúa a un paciente que está en riesgo de desnutrirse más, se va a operar del estómago, del colon, o tiene una cirugía de cadera y es un ancianito de 80 años que ya tiene cierto deterioro, entonces hay que prehabilitarlo, hay que acondicionarlo para que esa cirugía termine siendo exitosa y se recupere en salud y disminuir las complicaciones y los eventos adversos. Entonces no se está haciendo todo lo necesario, se ha mejorado. Hay mucha gente ya trabajando en las instituciones con la disposición de cooperar con eso, pero hay que llamarlos a los nutriólogos, a los nutricionistas, a los dietistas, para que intervengan y ayuden a preparar esos pacientes que son electivos, pero al que llegó agudo, el que llegó de emergencia con el balazo, para que lo maneje tempranamente y facilite su recuperación. Eso es lo que se busca hoy. Eso sería como incidentes por no utilizar los recursos disponibles. Así es. O si no están. De hecho, hay una gráfica que preparó un médico llamado Diego Arenas, que él pone un esqueleto dentro del closet de un hospital y dice, casi todos los hospitales del mundo tienen ese esqueleto. Ese esqueleto representa al paciente o que llegó desnutrido y va a empeorar su condición en el hospital porque no se le da la atención nutricional, o que dentro del hospital se nos desnutrió. El paciente que se pasa más de 4 o 5 días en una clínica o un hospital tiene alto riesgo de desnutrirse, porque habitualmente no se le va a dar el tipo de alimentación que conlleva para su condición de enfermo, para su edad, a menos que lo esté siguiendo un nutriólogo y le estén haciendo caso. Porque a veces se prescribe lo que se tiene que hacer y por diferentes razones, económicas, lo que sea, no se le da a ese paciente lo que amerita para que salga vivo y mejor dentro de lo que sea posible. O sea, que este es el tiempo de que no se hace medicina si no hay tecnología de punta. Sí. Primero, ese concepto es correcto. Segundo, ese concepto ha traído problemas en cuanto a pacientes que algo se puede hacer y no se hace porque no se tiene esta tecnología de punta o se mal utiliza la misma. Bien, hay de todo un poco, porque la mayor parte de la medicina se puede ejercer sin tener a mano todo lo de tecnología de punta. La mayor parte de la prevención no tenemos que disponer de los últimos equipos de inteligencia artificial, no. Y para la prevención y para buena parte de la medicina, por ejemplo, un médico familiar, un médico de cabecera o un buen internista va a resolver más del 90% de los problemas, identificarlos, saber a quién dirigirlo, cómo tratarlo. Ahora ya están las situaciones más específicas donde se necesita tecnología de punta. Por ejemplo, para hacer un buen examen ahora gastroenterológico hay que tener el sistema de videoendoscopía digestiva alta y baja, pero ahora lo mejor es tener esos sistemas modernos que tienen cámaras que se autoprograman y utilizan inteligencia artificial para identificar un pólipo, decirle, este pólipo puede ser esto o puede ser lo otro, o esta enfermedad inflamatoria del intestino es una colitis ulcerativa o es un Crohn. O sea, ahora mismo incluso en el país están disponibles en muchos centros equipos y materiales que ayudan con eso. Y vemos el avance que pasamos de cirugía abierta a cirugía mínimamente invasiva a laparoscópica y tenemos hasta robótica en el país que facilita, les va mejor a un paciente que se opera de la próstata, por decir un ejemplo, con cirugía robótica que el que se opera abierto o por la laparoscópica. Es menor el daño que se hace y se hace lo que se llama medicina de precisión en términos quirúrgicos en esos casos. Y en términos de, por ejemplo, de cardiología y todo eso, se está avanzando mucho. También se está avanzando hacia la precisión. Ese paciente que tiene, por ejemplo, trastornos de las grasas, de los lípidos, como le llamamos, colesterol o triglicéridos, ya no todo el mundo se le da el mismo tratamiento, no es el mismo patrón. Se escoge cuál paciente hay que hacerle prueba genética para darle medicamentos dirigidos a eso, o cuál hay que darle una estatina, o al cual lleva nada más dieta y ejercicio. O sea, cada vez se avanza más y hasta nuestro propio país está desarrollando un poquito
esos aspectos con tecnología de punta y hay buenos centros para hacer medicina de calidad. Ahora bien, para disminuir o para poder impactar la ocurrencia de incidentes que lleven a eventos adversos, esta tecnología de punta de por sí no impactan, o las instituciones, al hacer su proceso administrativo, su planificación, deben tenerlo en cuenta para ir trabajando sobre ellos. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Las instituciones deben de tenerlo en cuenta e incluso ser lo suficientemente sinceras. Si, por ejemplo, una persona necesita una evaluación precisa de la próstata, ya no nos limitamos a que se le haga un tacto rectal, a que se le haga un PSA, a que se le haga una sonografía prostática, a una biopsia. No, ahora se hace una resonancia paramétrica. Entonces, no todos los centros lo tienen, pero si en mi centro donde yo trabajo, donde yo soy dueño, no lo tiene, yo debo de tener la sinceridad y la honestidad de referir a ese paciente a donde tengan esa tecnología, para darle lo mejor. Y en cualquier área del conocimiento pasa lo mismo. Yo como cirujano general, cuando me formé, nosotros hacíamos las apendicectomías, los traumas en los niños, pero ahora donde yo trabajo vemos 7 cirujanos generales, pero hay 6 cirujanos pediátricos. Pues una apendicectomía, una cirugía de un niño, la hace él mejor que nosotros, se capacitó para eso. Y a menudo o maneja el laparoscopio y la hace todavía más elegante, más bonita y con menos agresión física. Entonces debemos de saber distribuir y mandar a cada quien lo que le corresponde. Un trauma de mano, ya tenemos varios cirujanos de mano en el país, de que la mayoría están localizados en Santo Domingo, que es en Santiago, pero ya el cirujano general pues puede evitarle mayor daño a la lesión, aislarla, mandársela al ortopedista que es especialista en la mano, al cirujano de mano, al reconstructivo de mano. Entonces le vamos dando lo mejor y ellos tienen no solamente el expertise, el conocimiento, la experiencia, sino tienen los equipos para hacer hasta microcirugía. Y si tienen que reimplantar un dedo, una mano, lo podemos hacer si sabemos derivarlos a tiempo, si ese paciente nos llega a nosotros oportunamente. Pero es apropiado utilizarla y saber dirigirla al paciente a donde merece ser tratado adecuadamente. Luciano, entre los médicos hay un concepto muy socorrido. Hay un medicamento que es la sangre, que solamente se sustituye con sangre. Y la sangre te la produce otro ser humano. ¿De acuerdo? Ahora bien, no siempre o en la mayor parte de las situaciones de salud no se necesita sangre total. Sangre total no se requiere sino los productos de la misma. Así es. ¿Pudiera considerarse un incidente el utilizar sangre total en un paciente que no lo requiera porque no estén esos productos de la sangre? ¿Pudiera Bien, ser considerado? Lo primero es la expresión si no lo requiere, es porque no lo requiere. Pero donde ese médico sopesó y analizó con el paciente su postura, porque la medicina moderna se basa en evidencias y la medicina en evidencias o pruebas tiene 3 pilares. El primero es el paciente, sin él no se necesita ni médicos ni nada. El segundo es el médico y el tercero es la información más actual, más veraz, más confiable. Y si ese paciente realmente el médico piensa que la necesita y puede convencerlo de que sí, y el paciente acepta, bueno, pues tiene que medirse muy bien. Y si hablamos de la sangre como medicamento, que en muchos países, incluso en Estados Unidos, no es un medicamento, es un producto. O sea, ellos tienen eso reglamentado de otra forma. Pues el que la va a suministrar ha pensado muy bien en cómo va a manejar ese producto y sus complicaciones. De hecho, existe lo que se llama hemovigilancia, para nosotros darnos cuenta quiénes se están complicando y quiénes no. Cuando ese médico usó, quizás piensa él apropiadamente o quizás inapropiadamente el producto. Entonces, es una situación muy compleja. El procedimiento que más se hace en el mundo, el procedimiento médico invasivo, es la transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea. Pero es el procedimiento menos estudiado porque no hay estudio
aleatorio, ensayo clínico doble ciego o triple ciego, donde se confirme que sí para cada situación. Y que Antes era un número. probablemente, y hago esto porque ya me están levantando la mano a cada rato, sea el que menos se requiera. El que menos se requiera, Se así es la requiera, realidad. sí. Antes era un Señores, número, 10 gramos de hemoglobina, 30 de hematocrit, Sí. pero ya sabemos que no. Ya sabemos que no. Señores, se lo dije, iba a ser una conversación interesante. De hecho, y van a decir que yo siempre dejo la apertura para otro momento, pero obligatoriamente el doctor José Luciano debe volver porque son muchos los temas que podemos tratar con él y que se han quedado. Amigos, hasta otra entrega de Lo que pasó.